que hemos hecho hasta el día de hoy en los primeros 3 mensajes es que hemos visto hicimos una vista panorámica de los orígenes de la iglesia en Tesalónica. Vimos las características de esa iglesia. En el segundo mensaje vimos lo que es una epístola, quién era el autor de esta epístola, a quién fue dirigida esta epístola y por qué fue escrita esta epístola. En el tercer mensaje, la semana pasada, entonces entramos de lleno al primer capítulo de la primera carta de los tesalonicenses, y vimos cómo Pablo resalta las evidencias de la conversión de los tesalonicenses, y cerramos el mensaje con una serie de preguntas donde fuimos desafiados y retados para evaluar nuestra vida cristiana y ver si usted y yo estamos dando frutos de una conversión genuina. Hoy vamos a entrar en el capítulo 2. Pero antes de entrar a ese capítulo 2, yo quiero que usted mire en pantalla y me diga si usted conoce qué tienen en común Joe Girardi, George Carl, Tony Dungy y Carlo Ancelotti. ¿Alguien sabe qué tienen esos 4 caballeros en común? No me digas, son deportistas. No sé, porque los 4 tienen gorra. Bueno, no, el otro no tiene gorra. ¿Cómo? Carlos Chávez se fue bien sencillo, son humanos. Muy bien, son entrenadores. Dice Luisito, muy bien. Los 4 son entrenadores, o coaches, o dirigentes. Joe Girardi fue dirigente de béisbol de los Marlins de Florida, George Carl de los Seattle Supersonics en una ocasión, Tony Dungy de varios equipos en el fútbol americano, y Carlo Ancelotti fue el dirigente en el fútbol que a ustedes les guste del Real Madrid. Los cuatro, después de unas temporadas exitosas como dirigente, de unas temporadas récord en algunos casos, en el caso de Girardi de ganar el premio de dirigente del año, los 4 clasificaron a sus equipos a los playoffs. Los 4 hicieron una labor excelente como dirigentes. Los 4 fueron despedidos al final de la temporada. Ok, quizás alguno de ustedes no sabe de deporte, pero ¿qué tienen en común entonces Steve Jobs, David Neeleman, Mike Lazaridis y George Zimmer? ¿Alguien sabe quiénes son? Todos saben de la manzanita, la más segura. ¿Saben que esos 4 caballeros fundaron 4 compañías? Steve Jobs, obviamente, fundó Apple. David Neeleman fundó JetBlue. Mike Lazaridis, el canadiense, fundó BlackBerry. Y George Zimmer fundó la compañía de ropa Men's Wearhouse. ¿Saben qué sucedió con los 4? Que los 4, después de haber fundado también esas compañías y tener mucho éxito, ¿saben lo que sucedió? Fueron despedidos. La junta de directores que contrataron los despidió. Así que en la primera imagen vieron 4 dirigentes en el deporte que después de tener campañas exitosas fueron despedidos inmediatamente. Y vieron a estos 4 caballeros que fundaron compañías que son exitosas. Bueno, BlackBerry ya está casi difunta, pero los demás fundaron compañías exitosas y la junta de directores, por X o Y razón, terminaron despidiéndolos. ¿Sabe por qué, amado? Porque liderar no es fácil. Ser líder no es fácil. Es sumamente difícil ser líder. Aún dentro de la iglesia, cuando éstas no crecen, entre comillas, de acuerdo a las expectativas de algunos, ellos despiden a sus pastores. Es por eso que yo he titulado el mensaje de esta mañana, el costo del llamado. Hay un costo y un precio por dirigir. Pero aún en la iglesia el costo es mayor por ser llamado a dirigir a las ovejas del buen pastor. Yo quiero que usted tenga eso en mente y que vaya a su Biblia, a Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 12. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2,
Leamos del versículo 1 al versículo 12. Cuando usted esté ahí, me dice amén. Amén. Dice la santa y la poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros, subraye, no fue en vano, sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como sabéis, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablaros el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Pues nuestra exhortación no procede de error, ni de impureza, ni es con engaño, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Porque como sabéis, nunca fuimos a vosotros con palabras lisonjeras ni con pretexto para lucrar. Dios es testigo. Ni buscando gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Más bien, demostramos ser benignos entre vosotros, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos, teniendo así un gran afecto por vosotros. Nos hemos complacido en impartiros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegasteis a sernos muy amados. Porque recordáis, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, como trabajando de día y de noche, para no ser carga a ninguno de vosotros, os proclamamos el Evangelio de Dios. Versículo 10. Vosotros sois testigos, y también Dios, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como sabéis de qué manera os exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de vosotros, como un padre lo haría con sus propios hijos, para que anduvierais como es digno del Dios que os ha llamado a su reino y a su gloria. Estos 12 versículos que nosotros acabamos de leer, escuchen bien, constituyen posiblemente el más completo texto en toda la Escritura sobre el ministerio pastoral. Aquel que aspira a ser ministro, líder y pastor, ciertamente debe cumplir con los requisitos que el apóstol Pablo dice en 1 de Timoteo, capítulo 3, y lo que dice en el libro de Tito. Pero si el pastor o aquel que aspira a ser pastor, ministro o líder en la iglesia quiere saber de qué se trata esto, lea, estudie lo que acaba de decir el apóstol Pablo. Porque aquí está claramente el costo de ese llamado. Pablo en el capítulo 1 dice que los tesalonicenses, igual que ellos, fueron elegidos por Dios. Y después que Dios los eligió, a Dios les plació llamarlos para que sirvieran a Él en la obra del ministerio, que era ser anciano o ser pastor. Pero vemos en estos 12 versículos a un Pablo que parece que se está defendiendo. A un Pablo que parece que está diciendo y dando razones para defenderse. ¿Por qué Pablo se defiende? ¿Qué es lo que sucede para que Pablo se defienda? Bueno, Pablo, luego de saludar y agradecer a Dios por la obra de su gracia en la vida de los tesalonicenses, de reconocer la obra de salvación en sus vidas, Pablo comienza a narrar en el capítulo 2 el costo del llamado, lo que costaba servir a Dios y dirigir las ovejas. Y Pablo se defiende de las acusaciones, de las dudas y de las críticas que hicieron muchos a su persona y a su ministerio. Y ese es el pan de vida de la vida pastoral. Porque muchos acusan, muchos siembran dudas, muchos critican a la persona para afectar su ministerio. Si nosotros recordamos el primer mensaje que yo les compartí, dijimos que Pablo salió huyendo de Tesalónica, salió corriendo.
y aparentemente esa repentina y forzosa salida del apóstol. Y el que no haya regresado de manera inmediata a Tesalónica a ver y atender a esa nueva iglesia, levantó sobre él calumnias. Se estaba cuestionando su carácter, su integridad y sus intenciones. Allí en Hechos capítulo 17, en el primer mensaje, leímos que aquellos judíos, al escuchar la proclamación de ese evangelio, de esas buenas de salvación, de ese mensaje de un Dios santo y de un hombre pecador, y que a través de Cristo Dios salvó a un pueblo, esos judíos se levantaron y comenzaron a calumniar a Pablo, a Silas y a Timoteo. Vimos en el versículo 5, ahí en Hechos capítulo 17, que dice que aquellos judíos estaban, escuche bien, llenos de envidia. Llenos de envidia. Y estaban acusando a Pablo y a su grupo de que estaban trastornando al mundo, como dice el versículo 6. ¿Sabe que lo que Pablo estaba haciendo a través de la proclamación del evangelio era trastornar al mundo? Estaban desacreditando y haciéndole, como dicen en mi país, serruchándole el palo al César. Estaban tratando de mover a que aquellos gentiles adoraran a otro rey que ahora se llama Jesucristo. Esas eran las acusaciones sobre Pablo y su grupo. Pero ¿cuál era la estrategia? Escuche bien. La estrategia de aquellos judíos era desacreditar al pastor, porque si desacredita al pastor, destruía la iglesia. ¿Lo escucho bien? Desacreditamos a los ancianos, desacreditamos a los pastores, destruimos la iglesia. Si atacamos la confianza de quienes fundaron la iglesia, entonces erosionamos su mensaje. Desestabilizamos a los cristianos y detenemos el avance del evangelio. Por eso, basado en esas acusaciones, Pablo entiende pertinente escribirle a los tesalonicenses en este segundo capítulo y explicarle quién era él, recordarles lo que ellos habían visto y lo que habían vivido. ¿Y cómo Pablo entonces comienza su defensa? Pablo comienza su defensa en los primeros 6 versículos mostrándole a ellos, pero también a nosotros, las cualidades, escuche bien, y tienen su bosquejo, porque le dice la vida fácil, las 5 cualidades internas, las 5 cualidades internas que debe tener todo líder espiritual. Las 5 cualidades que debe tener todo líder espiritual. Vamos a leer y a desempacar lo que dice entonces el capítulo 2. Vayamos otra vez al versículo 1. Mire lo que dice. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue en vano. La primera característica que un líder debe tener es firmeza. Es firmeza, es tenacidad. Y Pablo comienza su defensa aludiendo y diciendo: hey, hermanos, ustedes me conocen. Ustedes no me conocen porque alguien les ha hablado de mí. Ustedes me conocen porque yo estuve con y entre ustedes. Yo no solamente fui a darle las buenas nuevas de salvación, a explicarle la santidad de Dios, el pecado del hombre, que Dios se hizo hombre a vivir la vida que usted y yo deberíamos vivir y no pudimos. Y tuvo la muerte y recibió la muerte que usted y yo merecíamos. Y por la sangre derramada en aquella cruz nuestros pecados fueron perdonados. Y al tercer día Él resucitó para asegurarnos que por siempre estaremos con Dios. Yo no solamente le prediqué ese mensaje, sino que ustedes vieron en nosotros ese mensaje. Ustedes pudieron ver cómo ese mensaje transformó nuestras vidas y ustedes fueron testigos y experimentaron cómo transformó sus vidas.
Pero es interesante porque el versículo 1 en ese capítulo 2 comienza con un ¿por qué? Por lo tanto, un therefore en inglés. ¿Qué está haciendo Pablo? Está haciendo referencia a algo que ya dijo. Porque ustedes saben, porque ustedes deben recordar, como dijo en el capítulo 1, versículo 5, que le dijo, como sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros. O como le dijo en el capítulo 1, versículo 9, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros. En otras palabras, Pablo está haciendo referencia otra vez, para que ellos recuerden, escuchen que esto es importante, cuando alguien le hable mal de otro creyente, hoy vamos a aprender qué debemos hacer. Pero una de las cosas que debemos hacer es primero recordar. Recordar. ¿Quién es esa persona? ¿Cómo vive esa persona? Y eso es lo que hizo Pablo. Pablo estaba apelando a que ellos sabían quién era él. A que ellos sabían quién era Silas y quién era Timoteo. A que su visita en aquella ocasión no fue en vano. A que ellos no solamente fueron testigos del poderoso mensaje de las buenas nuevas de salvación que ellos predicaron, sino a que ellos fueron testigos de cómo se vive una vida de integridad y cómo se vive una vida cristiana. Pablo apeló a que los tesalonicenses recordaran que la evidencia que él resaltó en el capítulo 1 de su integridad, de su salvación y de su fortaleza, no solamente fue por el poderoso mensaje predicado, sino por las evidencias que ellos dieron. Pablo, Silas y Timoteo mostraron que ellos estaban firmes en Cristo, que ellos habían sido transformados por ese evangelio y que ese evangelio que los convirtió a ellos de sus ídolos fue el mismo evangelio que también convirtió a Pablo, Silas y Timoteo, y ellos pudieron dar fe de eso. Y en ese mensaje y en esa esperanza, Pablo, Silas y Timoteo se mantenían firmes, a pesar de las acusaciones, a pesar de lo que estaban diciendo, a pesar de lo que estaban insinuando. La vida transformada de los tesalonicenses, iglesia, era evidencia del apostolado de Pablo. La vida transformada de aquel grupo era evidencia de quién era Pablo. Y Pablo estaba llamando a que ellos recordaran eso. Nosotros como líderes mostramos firmeza en el mensaje que predicamos. Y ustedes saben eso. Número 2, la segunda evidencia o la segunda cualidad que debe tener todo líder es integridad. Mira lo que dice el versículo 2. Sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, ¿cómo sabéis? Tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablaros el evangelio de Dios en medio de mucha oposición. ¿Qué comienza a hacer aquí Pablo? Que hace un recuento. Antes de nosotros llegar a Tesalónica, antes de nosotros ir a Tesalónica, nosotros estuvimos en Filipos. Y en Filipos, él utiliza la palabra sufrimos, padecimos, porque allí fuimos azotados, allí se nos colocaron un cepo, allí nos castigaron. Así que no solamente nosotros padecimos allí, pero sino también que nos ultrajaron, porque nos acusaron falsamente, nos metieron presos sin cometer un crimen alguno, nos avergonzaron públicamente siendo ciudadanos romanos, no se nos dio, se nos quitó el derecho. Pero a pesar de lo que nosotros sufrimos en Filipos, no nos regresamos a Antioquía. Fuimos a Tesalónica. Y cuando llegamos a Tesalónica, a pesar de lo que habíamos sufrido en Filipos, no suavizamos el mensaje, no bajamos el tono, no cambiamos el evangelio. Predicamos las buenas nuevas con poder. Predicamos, dice Pablo, el mensaje, el evangelio de Dios. Lo que Dios hizo a través de Cristo en la cruz del Calvario en favor de ustedes y en favor de nosotros. Nosotros fuimos a Tesalónica y lo predicamos con el mismo poder, con la misma autoridad. Mostramos integridad.
A pesar de que nos maltrataron, nos lastimaron, se burlaron de nosotros, nos avergonzaron, nosotros no usamos eso como excusa para venir a suavizarle y adornarle la píldora, como dicen en mi tierra. Sino que le predicamos el mensaje completo, todo el consejo de él. No, déjame quitar esto, déjame decir esto para que no nos pase lo mismo. No, ellos fueron valientes. Y no fueron valientes, ni hicieron todo esto porque había algo especial en ellos. Hicieron esto y predicaron esas buenas nuevas y las predicaron con denuedo allí porque estaban confiados en el poder que había en ese mensaje. Estaban confiados en que Dios a través de su Santo Espíritu podía cambiar la vida de los tesalonicenses como cambió la vida de los filipenses. Y a pesar de lo que podía costarle a ellos se mantuvieron íntegros. A pesar de gran oposición, y esto es un recordatorio para la iglesia cuando estudiamos a fines del año pasado, el temor al hombre. Pablo, Silas y Timoteo sufrieron en Filipos y estuvieron dispuestos a sufrir en Tesalónica por una sola razón, porque temían más a Dios que lo que podían temer a los hombres. Esto es una gran enseñanza para nosotros. Oye, Julio, ¿le dijiste lo que le tenías que decir a Rodolfo? No, tú sabes que yo estoy esperando el momento. Sigamos esperando el momento. Muchos de nosotros no hacemos lo que Dios nos ha mandado a hacer y lo que Dios espera de nosotros porque tememos más a los hombres y lo que piensan de nosotros que lo que piensa Dios. Un verdadero líder, verdadero creyente, lo vamos a ver hoy, verdadero pastor, verdadero ministro, teme a Dios más de lo que pueda temer a los hombres. Pablo, Silas y Timoteo demostraron que ellos eran íntegros. Mira lo que dice el versículo 3 para ver la tercera cualidad. Versículo 3 dice, pues nuestra exhortación no procede de error, ni de impureza, ni es con engaño. La tercera cualidad que Pablo enseña y muestra es que un líder, un pastor debe tener autoridad. Hoy, yo sé que eso se ha sacado fuera de contexto. Mucho. Yo quiero mostrarle a lo que Pablo se está refiriendo en esta mañana. Pablo, como les dije, estaba consciente de esta gran verdad, iglesia. Que cuando alguien quiere destruir a un líder espiritual, va tras la persona y va tras su mensaje. Va tras la persona y va tras el mensaje. Así que Pablo nos dice en el versículo 3 que aparentemente él fue acusado de tres cosas. Dice error, o sea, aparentemente lo estaban acusando de ser un hereje, de estar predicando algo que era error. Número 2, a Pablo aparentemente lo estaban acusando de ser impuro, especialmente de ser un inmoral sexual. Y número 3, aparentemente por la palabra que utiliza de engaño, Pablo lo estaban acusando de ser un tramposo. Ahora, ¿por qué esas tres palabras o esas tres acusaciones son importantes? Porque esas eran las características de los falsos maestros de aquella época. Los falsos maestros de aquella época eran unos falsos maestros, valga la redundancia, eran unos herejes, predicaban doctrina de error. Y eran unos inmorales, eran impuros, y eran unos charlatanes, eran unos tramposos. Engañaban, manipulaban. Y Pablo se tiene que defender de esa acusación. Y cuando lo acusaron de hereje, él dice, no, yo no prediqué error. ¿Y qué era lo que estaban acusándolo? De que él no predicaba bien la ley, de que él no predicaba bien el Antiguo Testamento, de que él no predicaba bien lo que habían dicho la ley y los profetas. ¿Y saben cómo yo sé que eso no es verdad? Porque el mismo Pablo le dice a Timoteo una y otra vez que predique todo el consejo de Dios. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 3. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 4. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 20. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 13 y versículo 14. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 15. Él le dice una y otra vez a Timoteo, predica toda la palabra de Dios.
Así que esa acusación que hace, che, yo no prediqué herejía ni error. Yo prediqué toda la palabra de Dios, toda la ley, todo lo que dijeron los profetas. La segunda acusación es que lo llamaron impuro. Y como le dije, la mayoría de los falsos maestros en aquella época practicaban fornicación, adulterio, inmoralidad, lujuria. ¿Saben lo que hacían? Que le vendían a sus convertidos y a sus creyentes, específicamente a las mujeres, que tenían que pasar por ellos íntimamente, porque esa experiencia los iba a acercar a sus dioses. Cualquier similitud con casos reales en esta época es pura coincidencia. Aquellos inmorales jugaban con lo que enseñaban para obtener beneficio propio. Y estaban acusando a Pablo de ser un impuro, un inmoral. La tercera acusación que le hicieron era que Pablo era un tramposo y que engañaba. ¿Por qué? Porque aquellos falsos maestros le decían a sus seguidores que ellos tenían poderes sobrenaturales. Hacían magia y hacían cosas, tenían poderes sobrenaturales. Y de esa manera ganaban conversos. Y cuando ganaban conversos, ganaban dinero. Y cuando ganaban dinero, ganaban poder. Y cuando ganaban poder, hacían lo que quisiesen con las ovejas. Otra vez es pura coincidencia. Nada que nosotros no veamos los canales de televisión supuestamente cristianos. ¿Sabe qué? Que los tesalonicenses sabían que Pablo no era así. Los tesalonicenses sabían que Silas y Timoteo tampoco eran así. Ellos no solamente escucharon y fueron testigos y fueron transformados por el poder del mensaje del evangelio que ellos escucharon, sino ellos sabían que Pablo era un hombre firme, que era un hombre íntegro y que tenía autoridad y no abusaba de esa autoridad. Así que nosotros como ovejas debemos respetar la autoridad de los pastores, sí, pero los pastores no podemos abusar de esa autoridad. Y ese es el caso, lamentablemente, hoy, que muchos han creído que las congregaciones y las personas le pertenecen a ellos y los manipulan y hacen con ellos lo que ellos quieran, olvidando que un día tendrán que dar cuenta por eso. Y que Pablo, como dice John MacArthur, era lo opuesto a un falso maestro. Su mensaje era la verdad, su vida era pura y su ministerio era honrado, sin hipocresías ni engaños, como la que debe ser la vida de todo pastor. David Byrd en su comentario sobre Tesalonicenses dice, a Pablo afirmó en este versículo que su mensaje no contenía error, que sus motivaciones no eran impuras y que sus métodos no emplearon el engaño. Él no era un manipulador. Cuarta cualidad que debe tener un líder, escuche bien, ser responsable. Mire lo que dice el versículo 4. Sino que así como hemos sido aprobados por Dios, subraye eso, para que se nos confiara, subraye eso. Bueno, subraye todo el versículo. Así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Lo que hace Pablo en el versículo 4 es contrarrestar esas acusaciones. Es probar que su mensaje no contenía error, que sus motivaciones no eran impuras y que sus métodos no emplearon el engaño. Pero fíjense lo que Pablo sí afirma. Y es que Pablo no niega que él fue probado por Dios. Probado por Dios. Un cristiano, un líder espiritual y un pastor que pretenda vivir la vida cristiana y en la vida de pastor sin ser probado, está soñando. Está totalmente en Disney World. Ser pastor, dirigir el rebaño, predicar la palabra, cuidar de las ovejas, nos es asegurado, como Pablo vivió, que seremos probados. El corazón
las intenciones y las motivaciones de Pablo, de Silas y de Timoteo fueron probadas. En el primer viaje misionero que Pablo hace cuando sale con Bernabé de Antioquía, desde el principio, como dicen en mi tierra, de la soltada, desde la salida, empezaron a recibir, ¿cómo se dice pedra en que ellos entiendan? Piedras. Los empezaron a lastimar, les empezaron a poner presión, los empezaron a difamar, les empezaron los pusieron a prueba. Y ellos pudieron haber dicho después de ese primer trip, ¿tú sabes qué? Yo me voy a vender fruta y vegetales. Esto no es lo que yo creo que yo quiero. Esto de estar predicando la verdad a esos gentiles, lo que me va a traer es sufrimiento. Pablo desde el primer viaje sufrió, pero hubo un segundo y un tercer viaje. Hubo sufrimiento, lo azotaron, lo lastimaron, lo metieron preso, difamaron, y todas esas experiencias, amada iglesia, sirvieron como las pruebas donde Dios probó el corazón de Pablo. Así que las pruebas tuyas y las pruebas mías van a probar nuestros corazones. Y si como Pablo pasamos la prueba, se nos confió la proclamación del Evangelio. ¿Me entendió? Pablo dice que fueron aprobados por Dios. Y él utiliza esa expresión una y otra vez, como obrero aprobado. Que en medio de la prueba, en vez de correr, que en medio de la prueba, en vez de distorsionar el mensaje, que en medio de la prueba, en vez de manipular, que en medio de la prueba, en vez de sacar beneficio, lo que hizo fue rendirse a Dios y darle la gloria a Él. Pablo demostró que él confiaba en la soberanía de Dios. Yo no entiendo por qué esto está pasando. Yo no entiendo por qué yo estoy sufriendo. Yo no entiendo por qué me están haciendo esto. Yo confío y dependo de que tú sabes lo que haces. Y tú y yo, cuando estamos en prueba, cuando estamos en necesidad, cuando estamos pasando el día difícil en nuestra vida cristiana, podemos ver que es parte del proceso donde Dios nos está perfeccionando para salir como obreros aprobados. Pablo, Silas, Timoteo fueron probados y fueron aprobados por Dios. Pero Pablo no deja en el versículo 4 esto hasta ahí. Pablo dice que por ellos haber sido aprobados por Dios, por ser aprobados por Dios, la intención de ellos era solamente agradarle a Él, no agradar a los hombres. Ellos querían agradar a Dios por encima de los hombres, porque Dios examina los corazones. Y si usted ve lo que Pablo le dice a los Gálatas en el capítulo 1, versículo 10, él reafirma esto una y otra vez en el capítulo 1, versículo 10 del libro de Gálatas. Él dice, ¿por qué? ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo para agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Así que usted puede ver la evidencia de un verdadero pastor y líder si él lo que busca es agradar a Dios. Pero si ese hombre lo que quiere es como Jerry Lewis en sus películas, agradar a Emilio y agradar a Brainy y quedar bien con Mariano y quedar bien con Héctor y quedar bien con Mariel y quedar bien con Tony, con todos, aunque eso traiga conflicto entre ustedes, él no sirve. No sirve si lo que está tratando de tocar un violín y que todo el mundo esté contento. No, yo no voy a decir esto, porque si digo esto, Emilio se siente mal. Pero hay maneras también, sí. Tú no puedes dirigir tratando de que la gente te acepte, te quiera. Porque si hacemos eso, no podemos agradar a Dios. ¿Lo entendió? Así que Pablo no buscaba ser aceptado y que los hombres estuviesen contentos con su mensaje y con su forma de ser.
Pablo quería agradar a Dios, que fue quien lo llamó. Versículo 5 y versículo 6, veamos la última característica de un verdadero líder cristiano. Porque como sabéis, nunca fuimos a vosotros con palabras lisonjeras ni con pretexto para lucrar. Dios es testigo. Ni buscando gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. Aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Parece que llovía y no escampaba para Pablo. Porque ahora en el versículo 5 y en el versículo 6, él vuelve y menciona 3 acusaciones específicas que estaban haciendo contra él. Lo estaban acusando de que él utilizaba palabras lisonjeras, y le voy a explicar lo que es ya mismo. Lo estaban acusando de que él se quería lucrar. Y lo estaban acusando de que él buscaba la gloria de los hombres. Pero Pablo afirma y dice, nosotros nunca hemos dicho algo para agradarles a ustedes. Nosotros nunca hemos dicho ni diremos algo para que ustedes se sientan bien. En otras palabras, yo no sé si usted entiende esta expresión. Yo espero que no sea una expresión mala en su país. Ellos no utilizaron la salamería. Ellos no le dijeron a la gente lo que querían decirle. Ellos no le untaron miel a la gente. No usaron palabras bonitas para que ellos se sintieran bien. Pablo nunca hizo eso. Pablo nunca hizo eso. Segundo, él dice que él nunca fue avaricioso. Él nunca aparentó que lo que estaba haciendo en Tesalónica era para tener dinero, ni para tener posesiones. Y él dice que Dios es testigo de eso. Por eso es que Pablo era un obrero aprobado. Y número 3, en el versículo 4 nosotros vimos que él dijo que él no pretendía agradar a los hombres. Yo no pretendo con mi enseñanza agradarles a ustedes. Pero ahora en el versículo 6 dice, y tampoco pretendo que ustedes me estén alabando. Sí, porque hay pastores y hay líderes, y hay cristianos, que todo lo que hacen, lo hacen con los motivos incorrectos. Todo. Si Julio toca la conga como él la toca, y se va, y Julio, tú somos de ejemplo, te voy a sentir mal. Y se va por ahí, nadie le dijo, oye, pero qué bien tú tocaste esto. Julio hace, oye, pero, ni uno qué bien sonó como eso. Y aquella canta y dice, ay, pero no me dijeron nada. Y aquel predica, y aquel cuidó a los niños, y aquel pasó el vacuum cleaner, y aquel sirve el café, y el otro abre la puerta, y estamos esperando que nos alaben. Pablo, Silas y Timoteo dijeron, nada de lo que hemos hecho lo hemos hecho para buscar la gloria de los hombres. Un verdadero líder espiritual, un verdadero pastor y un verdadero cristiano es humilde, resiste a pesar de su condición pecaminosa, robarle la gloria al único que le pertenece, que es Dios. Resiste, es difícil, porque somos pecadores. Pablo en el versículo 6, parte baja, dice, aunque yo como apóstol y ellos como testigos pudiésemos haber impuesto nuestra autoridad apostólica. En otras palabras, pudimos hacer uso de nuestra autoridad y que ustedes nos pagaran, nos atendieran bien y recibir dividendos, aunque lo pudimos hacer, no lo hicimos. Y así que todas las acusaciones que nos están haciendo son falsas. Pablo nunca buscó su gloria. Pablo sabía que él fue escogido por Dios, que fue capacitado por Dios, que fue enviado por Dios y que diariamente estaba siendo empoderado por el Espíritu Santo para hacer una sola cosa, que todo lo que enseñara, todo lo que hiciera, trajera gloria al único que la merece, Cristo. En Romanos capítulo 11, versículo 36, él dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Yo quiero que usted vea en pantalla esas 3 características. Porque esas 3 características que también tenían los falsos maestros, usted lo ve hoy. Y yo sé que a algunos no les va a gustar lo que yo le voy a decir, pero hoy hay hombres como Joel Austin, como Guillermo Maldonado, como T.D. Jakes,
como Cash Luna, como Joyce Meyer, como Ana Méndez, como Paula White, como muchos falsos maestros que le dicen a la gente lo que quieren escuchar para lucrarse y robarle la gloria a Dios y que se la den a ellos. Y usted y yo debemos estar conscientes de eso y debemos estar apercibidos. Es verdad, usted puede contrarrestar y decir, bueno, pero también hay unos pastores que se venden que son muy humildes y no lo son. Por su fruto los conoceré. Mi viejo decía que el mejor amigo de nosotros es el tiempo. El tiempo prueba todo. En mi tierra dicen que las escobas nuevas barren bien. Dele tiempo. Dele tiempo. Al principio todo parece bien. Dele tiempo. El tiempo va a probar el corazón y las intenciones. El tiempo probó el llamado del ministerio del apóstol Pablo. El tiempo probará tu llamado, mi llamado, si eres cristiano o no eres cristiano. Cuidado. Así que en estos primeros 6 versículos, iglesia, hemos visto las cualidades de un verdadero líder. Debe ser firme, debe ser íntegro, debe tener autoridad y administrarla bien, no debe abusar de ella, debe ser responsable y debe ser humilde. En la proclamación de ese mensaje poderoso, en el trabajo del ministerio, debemos, y ustedes como congregación deben ver en nosotros esas características: firmeza, integridad, autoridad, responsabilidad y humildad. Pero es interesante porque Pablo pudiese haber cerrado en el versículo 6, pero no cierra ahí. Ahora Pablo ya mostró las cualidades internas de ese líder y ahora va a mostrar cómo esas cualidades se ven externamente en la relación pastor y oveja. Y lo que yo quiero que veamos ahora es leamos el versículo 7 al versículo 9, por favor. Vaya a su Biblia, vea el versículo 7 y lea conmigo el versículo 7 al versículo 9. Dice, más bien demostramos ser benignos entre vosotros, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos, teniendo así un gran afecto por vosotros. Nos hemos complacido en impartiros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegasteis a sernos muy amados. Porque recordáis, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, cómo trabajamos de día y de noche para no ser carga a ninguno de vosotros. Os proclamamos el evangelio de Dios. Ahora Pablo lo que hace es que le demuestra 2 formas en las que se debe relacionar un pastor con sus ovejas. Y la primera es que el cuidado del pastor es como el amor de una madre. Es como el amor de una madre. Él utiliza un lenguaje que ellos pudiesen entender, con el que se pudiesen relacionar, para comparar su función de pastor con el de una madre. Y lo primero que él dice es que ellos, Pablo, Silas y Timoteo, fueron benignos, tiernos. Se entiende que en el original significa como niños. En otras palabras, la primera cualidad en la relación de pastor y oveja que debe tener un verdadero pastor es que es benigno. ¿Qué significa eso? Que sirve, no que usa. Un verdadero líder espiritual no usa a las personas, sino que sirve a las personas. No va con aire de superioridad, sino con un aire de servicio. Pablo, Silas y Timoteo, cuando fueron a Tesalónica, ellos se presentaron benignos. Mostraron toda la autoridad, toda la firmeza, toda la integridad, toda la responsabilidad y toda la humildad. Pero aquellos hombres que le predicaron el evangelio, que ahora eran unos bebés espirituales, ellos bajaron el tono. Ellos bajaron y fueron a hablar como ellos para que lo pudiesen entender. Fueron con un lenguaje que los pudieran entender. Hay una anécdota muy famosa de esta iglesia que estaba buscando un pastor. Escogen a este pastor joven, sube al altar y comienza en su primer mensaje a decirle a aquella iglesia en un campo muy pobre en uno de nuestros países: desde hoy en adelante nosotros vamos a enseñar teología, escatología, neumatología y todas las guías. Y vino un anciano atrás y le dijo: no se preocupe, pastor, que eso sale con ayuno y oración. Vino con un lenguaje tan elevado que aquellos no lo podían entender.
Pues aquel anciano, un poco de educación, le dijo, no se preocupe, que todas esas guías salen con ayuno y oración. Pablo y Silas y Timoteo llegaron a Tesalónica y hicieron como una madre con un niño o una niña pequeña. Se bajaron a su nivel y le hablaron en un idioma tierno que pudiesen entender con autoridad, no adornándole el mensaje, sino con autoridad, pero siendo tiernos, benignos, como niños, tratándolo en el nivel que estaban. Un líder espiritual debe tener esa primera característica. Número 2, Pablo dice que un líder espiritual muestra un amor como el de una madre, y él utiliza la expresión del versículo 8, mostrando un gran afecto. Y yo creo que esa expresión en nuestro contexto hispano y en español no se puede entender muy bien. Nos quedaríamos cortos para nosotros poder entender lo que Pablo quiso decir. Pablo quiso decir que el sentimiento que ellos sentían, valga la redundancia, por los tesalonicenses, era una pasión intensa, era una pasión entrañable, era una pasión conmovedora, era un sentimiento hacia esas ovejas como el que tiene una madre hacia sus hijos. Mi esposa, en su relación con mis hijas, yo no puedo describir el gozo como su esposo y como el papá de mis hijas, que yo veo cuando ella se relaciona con sus hijas. Ella le da afecto, le dice que las ama, le da afecto corporal, las abraza. Porque todos necesitamos eso. Se baja a su nivel. Repite 7, 8 veces hasta que entiendan. No hasta que sigan las instrucciones, hasta que entiendan. Son dos cosas diferentes. Las instrucciones se dicen una vez, la segunda se disciplina. Pero hasta que entiendan. Afecto, pasión. Pablo, Silas y Timoteo disfrutaron en enseñarles el evangelio y el poder transformador del evangelio a aquellas ovejas, como se supone que una madre disfrute enseñarle, cuidar y relacionarse con sus hijos. La tercera cosa que Pablo señala en su relación con sus ovejas, como el del amor de una madre hacia sus hijos, es que él utiliza la expresión que esos tesalonicenses para ellos eran muy amados. De aquí, cuando dice muy amados y está haciendo referencia al amor, es al amor que él recibió, al amor que ellos recibieron, al amor ágape de Dios, a un amor que se dio a través de Cristo en la cruz del Calvario, sin nosotros merecerlo y sin esperar nada a cambio de nosotros. Ese amor que Pablo, Silas y Timoteo experimentaron de Dios era el amor que ellos estaban tratando de transmitirle y le transmitieron y les enseñaron a aquellos tesalonicenses. Pablo, Silas, Timoteo, escuche bien, iglesia, y cualquier pastor, pero también cualquier cristiano, debe amar a los suyos desinteresadamente. Yo no me imagino, porque yo no he visto en 13 años, 14 años de mi esposa madre, que madre, expresándole afecto, amor y sirviéndole a mis hijas, diciéndole, cuando crezca me la tienen que pagar. Yo nunca he escuchado a mi esposa pararse en la puerta del cuarto de mis hijas y decirles, oye, después que yo te he servido desayuno, almuerzo, comida, te parí y te he hecho todo esto, mira cómo tú me pagas. Que haya tenido ganas de hacerlo es una cosa, pero que no haya hecho otra. Créanme que a veces a mí también me pasa lo mismo con ustedes. Las madres aman porque son madres. Dios les dio eso. ¿Sí o no? Aman porque son madres. El pastor se confirma en su llamado, no porque predica bien. Ya usted sabe que yo no predico bien, así que esa no es una de mis cualidades. Es porque se esfuerza y depende del poder que hay en esa palabra y hace su mejor esfuerzo y descansa en ella. Pero el verdadero pastor ama a sus ovejas. Y para mí ustedes son muy amados.
Para nosotros, los ancianos de esta iglesia, ustedes son muy amados. A mí me gusta todo y cada vez que se para que dice familia. Porque eso somos familia. La mía está a cruzar el Atlántico. Y la tuya quizás está en Brasil, en otro país. El Señor nos ha concedido esta familia. Y somos muy amados. No perfectos, pero somos amados. El pastor ama una madre a sus hijos con un amor desinteresado, sin esperar nada a cambio. El versículo 9, Pablo dice que como una madre, el pastor trabaja desinteresadamente. No solamente ama desinteresadamente, sino que trabaja desinteresadamente. Y es quien les dice, ahí en el versículo 9, yo estoy parafraseando, obviamente, les dice, no olviden, recuerden, el ministerio nuestro con ustedes, cómo nosotros trabajamos y nos fatigamos. Fíjense que él dice que trabajaron de día y de noche. El trabajo de Pablo en Tesalónica evidentemente era un trabajo bivocacional. Déjenme hablar español para que no me digan como aquel señor. Él tenía un trabajo secular y también hacía ministerio. Dice que Pablo hacía casetas de campaña, como ustedes le llaman en sus países. Levantaron casetas. En aquel contexto era muy difícil fuera de los sábados predicar el evangelio a las 11 de la mañana, 10 de la mañana a un grupo porque la gente estaba trabajando. Así que él, para no ser carga para ellos y no aprovecharse de ellos, también trabajó. Y por la noche predicaba y reunía a la iglesia. Pablo se aseguró con su mensaje y con su vida de que ellos viesen que el ministerio es como el trabajo de una madre, que requiere esfuerzo, que se suda, que a veces uno termina cansado, que es sacrificado. Yo no he visto a ninguna madre yo no he visto a ninguna madre que al final del día le pase una factura a sus hijos por el trabajo que ha hecho. Bueno, por las 8 horas que llevo sirviéndote, me debes $45 más los taxes, con 52.17. ¿Verdad que no? Deberían. Si fuese así, yo estaría en la quiebra con mi madre. Pablo no facturó por su servicio. Pablo se dio, Silas se dio, Timoteo se dio. Desinteresadamente trabajaron para no ser carga sobre ellos. Eso, al igual que una madre, lo debe tener un pastor. Pablo y su equipo se describieron como madres espirituales para los tesalonicenses. Ellos le dieron ternura, afecto, amor y suplieron sus necesidades propias con trabajo duro para no ser carga para ellos. Y así poder predicar el evangelio con credibilidad. Porque ellos escucharon, pero también vieron. Ese es el gran problema de nosotros, de algunos de nosotros los pastores y los líderes de hoy. Que esto es una cosa y ahí y fuera de esa puerta es otra cosa. Y muchos se decepcionan porque ven aquí una cosa y nosotros lo que decimos no lo hacemos. Ahora nosotros necesitamos la misma gracia que ustedes, pero gran responsabilidad, dijo Pablo a Timoteo, es ser pastor, es ser líder espiritual. Así que mi mensaje tiene que ir acorde a mi manera de vivir. Y Pablo dijo, usted debe como pastor mostrar el amor de una madre, pero no lo dejó ahí. Mira lo que dice el versículo 10 y versículo 11, la estamos terminando. Vosotros sois testigos y también Dios de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como sabéis de qué manera os exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de vosotros como un padre lo haría con sus propios hijos. Sí debo tener afecto con ustedes, ternura, cuidado y trabajar desinteresadamente como una madre, pero también debo
mostrar liderato en ustedes, con ustedes, como lo hace un padre. Pablo dice dos cosas que yo quiero resaltar. Como líder espiritual, nosotros debemos ser modelo, pero también debemos ser maestro. Como modelo, el pastor enseña no solamente a través de su responsabilidad más grande, que es predicar el evangelio, pero también con su ejemplo. En el versículo 1 él les dijo: ustedes fueron testigos de cómo yo les modelé vivir en santidad, que cómo yo les modelé un trato justo, cómo yo les modelé ser irreprensible. O sea, yo tenía una buena reputación. Nadie podía decir nada malo de mí y probarlo. Podían decir todo lo que quieran de mí, pero no lo pueden probar. Pero también nosotros fuimos como un padre a ustedes, porque los ayudamos, los dirigimos, les instruimos, les exhortamos, les alentamos, los consolamos. Pero también, voy a utilizar la palabra, le imploramos, le testificamos. Nosotros les corregimos y les advertimos cómo vivir para que tuviesen cuidado. Porque si no lo hacen, iban a tener consecuencias divinas. Y en el versículo 12, mira cómo el cierre, dice: para que anduvieren como es digno del Dios que os ha llamado a su reino y a su gloria. En otras palabras, iglesia, todo lo que Pablo ha dicho en el capítulo del versículo 1 al versículo 11 es para contestar la pregunta: ¿para qué? ¿Para qué un pastor tiene que pagar un alto costo? ¿Para qué un pastor tiene que pagar el precio de este llamado? ¿Para qué? Para que las ovejas aprendan a vivir dándole la gloria y la honra a Dios y poniendo su esperanza en el reino que vendría, no en el reino que estaban viviendo. Mi trabajo y el trabajo de los ancianos de esta iglesia, de los que están y de los que vendrán, no es otra cosa que las criaturas de Dios se conviertan en hijos de Dios a través del mensaje de la cruz. Pero que los que son ovejas vivan como ovejas, no como cabras. Y que las ovejas cumplan con su responsabilidad y que hagan su parte. Y que en todo lo que hagamos, tanto los pastores como las ovejas, traigan gloria a Dios o traigamos gloria a Dios. Déjeme decirle, cuando yo estudiaba esto, y decía: hay muchas cosas aquí que yo debo mejorar. Hay cosas aquí en este texto que yo debo hacer que no estoy haciendo. Hay cosas aquí que le tengo que pedir al Señor que me ayude y que me dé más gracia. Pero yo espero, yo he orado por esta semana, que también tú puedas decir lo mismo. Que tú puedas decir: sí, es verdad, los pastores tienen una responsabilidad, pero Pablo dijo en Efesios que el trabajo de ellos es preparar a los santos para la obra del ministerio, así que nosotros también tenemos una responsabilidad. Que este edificio, esta iglesia no es de los ancianos, los 4 ancianos de esta iglesia. Esta iglesia es de todos los que somos miembros. Y tenemos una gran responsabilidad. Y en esa responsabilidad nos debemos vivir y comportar a la altura de este llamamiento. Por lo tanto, cada miembro de esta iglesia, cada oveja de este rebaño, debe preguntarse en esta mañana: ¿estoy viviendo como es digno? ¿Estoy practicando las disciplinas espirituales? ¿Yo estoy orando, estudiando, meditando y obedeciendo la palabra de Dios? ¿Estoy yo haciendo lo que me corresponde? ¿O solamente estoy dejándole al pastor y a los ancianos y a los líderes de esta iglesia que sigan sufriendo por la causa del evangelio? Nosotros solamente venimos aquí, consumimos, no somos parte. Tú y yo tenemos responsabilidad y somos parte de este rebaño. Y a ti, como a nosotros, se nos pedirá cuenta. No creas que solamente a nosotros, también es a ti. Así que yo quiero aterrizar este mensaje diciéndote 3 cosas. Número 1, tanto tú como yo tenemos un costo por seguir a Cristo. Tú puedes estar pensando: este mensaje como que era para los pastores, los ancianos, los líderes, así que de mañana en adelante yo voy a venir con una lista para hacer un checkmark, a ver cómo el pastor, Tony, Jonathan, Humberto y los demás viven esa vida. Déjenme ver si ellos son firmes, déjenme ver si ellos son íntegros, déjenme ver si ellos son responsables, déjenme ver eso. Usted puede decir: ese mensaje es para allá, no para acá. Este mensaje que hemos predicado y que Pablo nos está diciendo es para todos. Hay un alto costo por seguir a Cristo. Pablo, Silas y Timoteo sufrieron por la causa del evangelio. Pero también los tesalonicenses.
Y aprendimos la semana pasada que ellos aprendieron a sufrir porque vieron un discipulado de imitación. Jesús sufrió, Pablo sufrió, ¿por qué ellos no iban a sufrir? Así que nosotros vamos a sufrir por la causa del Evangelio. Nosotros vamos a sufrir por la causa del Evangelio. Hay un alto costo. Nos tenemos que negar, nos tenemos que abstener, nos tenemos que sacrificar. Sufriremos burla, nos perseguirán, nos traicionarán, levantarán falsos testimonios contra nosotros. Le pasó a Jesús, le pasó a Pablo, le pasó a los apóstoles, le ha pasado en la historia a los grandes hombres de Dios. ¿Qué nos hace pensar a nosotros que no nos va a pasar a nosotros? Hay un alto costo por seguir a Cristo. Pero también yo quiero que tú entiendas esto. Las ovejas deben emular a sus pastores, pero también deben sujetarse a ellos. Por eso es que en la iglesia hay a veces mucha gente y pocos miembros. Porque la gente quiere consumir el mensaje, pero no quiere cumplir con las responsabilidades de los miembros. No se quieren sujetar a los pastores. Ahora, yo quiero que usted entienda por qué usted se debe sujetar a los ancianos, a los pastores de esta iglesia. No solamente porque la Biblia lo dice, no solamente porque es el modelo bíblico, sino porque Hebreos 13 dice que los ancianos y pastores de la Iglesia Bautista Central daremos cuenta de las ovejas, no de las cabras, de las ovejas al pastor de los pastores. Así que un día puede ser esta noche, puede ser mañana. Yo voy a estar delante de la presencia de Dios con los ancianos de esta iglesia y me van a decir, vamos a pasar revista por la iglesia. José Pérez. No sé qué José Pérez. Pero él iba a tu iglesia. Sí, pero no era miembro de la iglesia nuestra. Él no era responsable, él no cumplía, él no estaba comprometido. Y John Smith. La iglesia nosotros era en español, no había un John Smith. Pamela Donald, sí, esa sí la conozco y la conozco bien. Y era bilingüe. Y daba por gracia por lo que por gracia estaba recibiendo. ¿Me entendió? Yo voy a dar cuenta. Usted también. Por eso es que nosotros los pastores tenemos que oler a ovejas. Y yo acepto que todavía hay espacio para mejorar. Tanto de nuestra parte como la de usted. Así que hay un costo por seguir a Cristo. Va a haber oposición por el Evangelio. Y por esa oposición y costo por predicar el Evangelio, yo quiero que tú aprendas en esta mañana cómo hacerle frente a la oposición por predicar el Evangelio. Pablo sufrió oposición. Los tesalonicenses también, pero ellos aprendieron esto y yo quiero que tú lo aprendas. ¿Cómo yo puedo hacer frente a la oposición? Toma una foto si te hace más fácil para que te lleve esto. Confiando en la soberanía de Dios y en el poder de su palabra. Nosotros debemos confiar en que Dios es soberano y todo lo que pasa, todo lo que permite, Él tiene control y debe ser usado y va a usarlo para su gloria. Así que yo paso por esa prueba confiado en la soberanía de Dios y predico y descanso en el poder de su palabra. Porque esa palabra es verdad. Y esa palabra y esa verdad y ese mensaje trae de muerte a vida a aquellos que el Señor ya ha decidido y ha determinado salvar. Así que yo lo voy a predicar. Yo les voy a compartir el mensaje de la cruz. La santidad de Dios, lo pecador que somos los hombres. Lo que hizo Cristo. Y lo voy a predicar seguro que ese mensaje es verdad, descansando en su poder. Pero cuando venga la oposición, yo voy a recordar que la oposición es parte de lo que Dios usa para aprobarnos. Para decir, buen siervo, siervo bueno y fiel. Hiciste tu parte, fuiste aprobado. ¿Cómo le podemos hacer frente a la oposición? Enseñando con ternura el Evangelio. Ahora, enseñar con ternura el Evangelio no es quitarle al Evangelio. El Evangelio por sí solo ofende. Déjalo que ofenda si la gente vive ofendiendo a Dios todos los días. Pero no le añada más. ¿Cómo hacemos oposición a la proclamación del Evangelio? Amando a las personas.
¿Sabe cómo usted puede amar a las personas bien? Cuando usted y yo le enseñamos a las personas cómo realmente somos. No solamente nuestras fortalezas, sino también nuestras debilidades. Yo quiero que nosotros hagamos un esfuerzo desde hoy en adelante a que la gente nos conozca de verdad como nosotros somos. Enséñale a la gente que cuando usted le pisa un dedo del pie, usted grita y llora. Pero hay gente que anda en una actitud así como... Parece que no van al baño. Muéstrese como usted es. Yo me quiero mostrar a usted como yo soy. Un pecador que está aquí solamente por la gracia de Dios que me sostiene. Nada por nada especial que yo tengo. Y esa misma gracia que el Señor me otorgó, se la otorgó a usted y a nosotros queremos que Dios se la otorgue a otro y por eso le proclamamos el Evangelio. Y así le hacemos frente a esa oposición. Entienda que hablar el Evangelio, compartir el Evangelio, invertir en la vida de otros requiere esfuerzo, dedicación, sacrificio. Hay gente que me quiere compartir, la gente dice, oh Señor, dame de nuevo pasión y palabra para compartir tu palabra y el Evangelio de la cruz a toda mi familia, a todos mis amigos y a todo el que yo me encuentre. Tan pronto tiene la oportunidad, quiere hacer como una orden de chicken filé en 5 minutos. No muy ocupado para compartirte el Evangelio, no, requiere esfuerzo, requiere dedicación, requiere tiempo, requiere calidad, requiere cantidad. Y una cosa que es sumamente importante, y aquí yo quiero que usted preste atención. Hacerle frente a la oposición se requiere un carácter irreprensible. ¿Qué es irreprensibilidad? Perfección, no, que vivamos en santidad. ¿Y tú sabes cuál es el problema de los cristianos de hoy día? Que dicen una cosa y viven de una manera diferente. Y nuestro estilo de vida derrumba lo que estamos enseñando y diciendo. Porque la gente dice, pero ¿cómo él puede predicar o decir o enseñar o decirme lo que yo tengo que hacer y él no lo hace? Debemos ser cónsonos y enseñar eso. Así que, iglesia, yo quiero que tú salgas en esta mañana. Yo sé que me he extendido mucho hoy. Pero yo te ruego que tú puedas salir esta mañana entendiendo que debemos vivir a la altura de nuestro llamamiento. Dios nos llama en esta mañana a someternos a su gobierno, a renunciar al nuestro y al de nosotros, a su gobierno, a dedicarnos a sus valores, a poner sus prioridades por encima de las nuestras y a vivir vidas creciendo en santidad y en obediencia. Así que el llamado en esta mañana para ti y para mí. ¿Estamos dispuestos a ser ovejas? ¿Estamos dispuestos a tener pastores que velen por nosotros? Que nos amen, que nos enseñen, que nos exhorten. Pero la palabra favorita de los hispanos también, que nos corrijan. Que se metan en sus vidas. ¿Estamos dispuestos a pertenecer al rebaño? O sea, a rendir cuentas. ¿Estamos dispuestos a ser parte y no ser el centro? ¿Estamos dispuestos en esta mañana a renunciar a ser llaneros solitarios y a rendir cuentas? ¿Estamos dispuestos en esta mañana a entender que la vida cristiana tiene un alto costo? Jesús dijo en Mateo que nosotros debemos tomar todos los días nuestra cruz para seguirlo. ¿Y sabe por qué podemos tomar nuestra cruz cada día para seguirlo? Porque Él ya fue a la cruz para hacer posible el que tú y yo, por su gracia, podamos pagar el precio por este llamado y por vivir la vida cristiana. Así que no hay excusa. Tú y yo hoy hemos sido emplazados. El Señor está esperando que respondamos. Yo he orado toda esta semana que todos los que estemos aquí hayamos escuchado el mensaje de Dios y podamos responder a Él. Cierre sus ojos.